Mira a tu alrededor. Piensa un momento en todo lo que ves, lo que puedes tocar. Las estrellas, las galaxias. Todo. Pues todo eso que consideramos el universo es, según los documentos que tenemos delante, solo el 5% de lo que realmente existe. Es una idea que, la verdad, cuesta un poco asimilar. El otro 95% es un completo misterio. Un misterio total. Una mezcla de algo que llamamos energía oscura, que bueno, eso es otro tema fascinante, y sobre todo una sustancia que no emite luz, no la refleja, no la bloquea, pero sin la cual el cosmos tal y como lo conocemos simplemente no existiría, se desmoronaría. Hoy vamos a analizar precisamente eso, el material que nos han proporcionado sobre el mayor enigma de la cosmología moderna, la materia oscura. El objetivo es desgranar qué es, cómo los científicos pueden estar tan seguros de que existe a pesar de ser invisible, que esa es la clave, porque es tan crucial para entender el tejido de nuestra realidad. Y es fundamental entender desde el principio que esto no es una teoría loca de ciencia ficción, no. Es un problema real que surgió de observaciones muy concretas, de datos que simplemente se negaban a cuadrar. No salían las cuentas. Para nada. La historia de la materia oscura es, en esencia, la historia de cómo el universo nos gritó a la cara que era mucho, pero mucho más extraño de lo que nos habíamos imaginado. Vale, pues vamos a desgranar esto. La historia, según las fuentes, arranca a principios del siglo XX. Los astrónomos observan las galaxias y notan algo que no tiene ningún sentido. Giran demasiado rápido. Demasiado. Para explicarlo de forma sencilla, usan una analogía que me ha encantado, la de un tío vivo. Exacto. Es perfecta. Imagina un tío vivo girando a toda velocidad. Las personas que están en el borde son las que corren más riesgo de salir disparadas, ¿verdad? Claro, necesitan agarrarse con más fuerza. Pues la gravedad funciona de una forma parecida. En una galaxia, las estrellas del borde deberían moverse más despacio que las del centro, porque la atracción gravitacional de toda la materia que vemos es menor. Si se mueven muy rápido, deberían salir volando. Y ahí está el problema, que las observaciones mostraban que las estrellas del borde iban casi tan rápido como las del interior. Justo. Según las leyes de Newton y de Einstein, la atracción de toda la materia visible, estrellas, gas, polvo, no era ni de lejos suficiente para retenerlas. Ni por asomo. Deberían haber sido expulsadas al vacío intergaláctico hace miles de millones de años. Las galaxias se tendrían que haber desintegrado. Pero ahí estaban, tan tranquilas en su órbita. Aquí es donde la cosmología se topó con un muro. O nuestras leyes de la gravedad, uno de los pilares de la física, estaban mal, o faltaba algo. Algo gordo, además. Faltaba una cantidad enorme de masa que no podíamos ver, pero cuya gravedad extra actuaba como un pegamento cósmico manteniendo todo unido. Y así, de una anomalía, de unas cuentas que no cuadraban, nació el concepto de materia oscura. O sea que no es una idea que a alguien se le ocurrió en una pizarra, es la solución a un crimen cósmico. ¿Dónde está la masa que evita que las galaxias se desintegren? Exacto. Y la respuesta fue, está ahí, pero es invisible. Ahora, la pregunta del millón, claro, es ¿qué es exactamente esta materia oscura? Pues los documentos la definen sobre todo por lo que no es. No interactúa con la luz de ninguna manera, por eso la llamamos oscura. No podemos verla con ningún tipo de telescopio. Ninguno. Ni ópticos, ni de radio, ni infrarrojos, nada. Es, a efectos prácticos, un fantasma. Pero un fantasma increíblemente masivo. Y aquí es donde la escala me vuela la cabeza. De verdad, porque no hablamos de un pequeño error de redondeo. Los textos dicen que, según las estimaciones actuales, aproximadamente el 85% de toda la materia del universo es materia oscura. Es que piénsalo un segundo. De toda la materia que existe, solo un 15% es normal. ¿La nuestra? La materia de la que están hechas las estrellas, los planetas, los árboles, nosotros. El 85% restante es esta cosa desconocida. Un momento, para. ¿Me estás diciendo que todo el esfuerzo de la astronomía, toda la historia de la humanidad mirando al cielo, se ha estado perdiendo 6 de cada 7 kilos de lo que hay ahí fuera? Es demencial. Es que no es un detalle, es prácticamente el universo entero. Es que lo cambia todo. Esa es la magnitud del problema. Una de las metáforas que usan en las fuentes es muy potente. La materia normal es apenas una fina capa de espuma sobre la superficie de un océano inmenso e invisible. ¡Qué buena imagen! Para ponerlo en una escala más tangible, por cada kilo de tu propio cuerpo, o de la mesa, o de este micrófono, hay casi 6 kilos de esta otra materia misteriosa ahí fuera. El universo que conocemos, el que habitamos, en realidad flota dentro de otro universo invisible mucho más grande.
Vale, esto me lleva a la siguiente duda, claro. Si es invisible, si es un fantasma que lo atraviesa todo, ¿cómo podemos estar tan condenadamente seguros de que existe? Es una pregunta lógica. Basar todo en la rotación de las galaxias me parece un poco arriesgado, podría ser un error de cálculo, ¿no? Para estar tan convencidos, los científicos deben de tener más ases en la manga. Absolutamente. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante, porque los científicos han tenido que actuar como detectives, buscando las huellas de un culpable al que no pueden ver. Las huellas del fantasma. Justo. Y no se basan en una sola prueba, sino en varias líneas de evidencia independientes que, curiosamente, apuntan todas al mismo culpable. De acuerdo, el caso se complica. ¿Cuáles son esas otras huellas? Bueno, la primera es la que ya hemos comentado, la prueba original, la velocidad de rotación de las galaxias. Es la pistola humeante. Vale. Las galaxias se comportan como si estuvieran envueltas en un gigantesco halo esférico e invisible de masa que las mantiene cohesionadas. Sin ese halo, las galaxias espirales simplemente no existirían. Bien, esa es la pista número 1, el movimiento imposible de las estrellas. ¿Qué más tenemos? La segunda es una de las predicciones más espectaculares de la relatividad general de Einstein, el fenómeno de las lentes gravitacionales. Suena complejo. A ver, la teoría nos dice que la masa curva el tejido del espacio-tiempo, como una bola de bolos en una cama elástica. La luz al viajar sigue esas curvaturas. Ah, vale. Entonces, un objeto muy masivo actúa como una lupa cósmica, desviando la luz de lo que tiene detrás. Y los astrónomos ven esto constantemente, ¿no? La luz de galaxias muy lejanas que se deforma, se magnifica. Exacto. A veces incluso aparece en varios sitios a la vez, al pasar cerca de un cúmulo de galaxias más cercano a nosotros. Vale. ¿Y dónde entra aquí la materia oscura? Pues aquí está la clave del asunto. Cuando calculan la masa de toda la materia visible en ese cúmulo de galaxias que actúa como lente, descubren que no es ni de lejos suficiente para producir la distorsión que están observando. La luz se curva más de lo que debería. Muchísimo más. La única explicación es que en ese cúmulo hay una cantidad ingente de masa invisible, de materia oscura, cuya gravedad está doblando la luz. Entiendo. Es como ver la hierba doblarse por el viento, aunque el viento en sí sea invisible. No vemos la causa, pero vemos su efecto, de forma innegable. Me pareció una prueba increíblemente elegante. Lo es. O sea, que podemos pesar un cúmulo de galaxias solo viendo cómo la luz de detrás se deforma. Y ese peso no coincide con lo que vemos. Es alucinante. Es una de las herramientas más potentes de la cosmología moderna. Y nos da una tercera huella, que es quizás la más fundamental de todas. La propia estructura del universo a gran escala. La red cósmica. Esa es. Si miras un mapa del cosmos, las galaxias no están distribuidas al azar. Forman una especie de tela de araña de filamentos y cúmulos separados por enormes vacíos. ¿Y qué tiene que ver la materia oscura con esa tela de araña? Las simulaciones por ordenador son muy claras en esto. Después del Big Bang, el universo era una sopa casi uniforme de gas y radiación. La gravedad de la materia normal por sí sola no era lo bastante fuerte como para agregar ese gas y formar las primeras galaxias tan rápido como sabemos que ocurrió. Se necesitaba un empujón. Se necesitaba una gravedad semilla. La materia oscura, al no interactuar con la luz, no era empujada por la radiación del Big Bang. Así que pudo empezar a agruparse por gravedad mucho antes que la materia normal. Ah, ya veo. Creó los cimientos primero. Exactamente. Formó pozos gravitacionales, una especie de andamiaje invisible a lo largo del universo. Y la materia normal, el gas, simplemente cayó en esos pozos ya existentes. ¿Como el agua que fluye por los surcos de un campo? Justo esa analogía. Ahí es donde se encendieron las primeras estrellas y nacieron las galaxias. Sin ese andamiaje de materia oscura, el universo hoy seguiría siendo una nube caótica y difusa de gas. No existirían las galaxias como las conocemos. O sea que la materia oscura no solo es el pegamento, sino que fue la arquitecta, el andamiaje invisible del cosmos, como lo llaman en uno de los artículos. Vale, el caso es sólido, hay huellas por todas partes. Pero esto solo hace que el misterio sea más grande. ¿Tenemos alguna pista sobre su identidad? ¿De qué demonios podría estar hecho este fantasma? Y esa es, honestamente, la pregunta para la que la ciencia todavía no tiene respuesta. Es el santo grial de la física de partículas actual. Me lo imagino. Los documentos que tenemos exponen varias teorías, pero las dos principales se centran en partículas hipotéticas. Partículas que no forman parte del modelo estándar que describe toda la materia que conocemos. Vamos con los sospechosos. ¿Quiénes son los candidatos? El candidato más popular durante mucho tiempo fueron los WIMPs,
Son las siglas en inglés de partículas masivas de interacción débil. Vale. Serían partículas mucho más pesadas que un protón, pero que, como su nombre indica, apenas interactuarían con nuestra materia. Pasarían a través de nosotros, de los muros, del planeta entero, casi sin inmutarse. Masivas pero fantasmales. Entendido. ¿Y el otro sospechoso principal? Son los axiones. Y estos serían todo lo contrario. Partículas increíblemente ligeras. Miles de millones de veces más ligeras que un electrón. Ah, o sea, el extremo opuesto. Totalmente. Pero la teoría dice que se habrían producido en cantidades tan astronómicas en el universo primitivo que todas juntas sumarían la masa que nos falta. Atravesarían la materia de forma aún más fantasmagórica que los WINGs. Y la búsqueda está en marcha, claro. El material describe un esfuerzo global titánico, detectores enormes construidos bajo tierra, en minas abandonadas, bajo montañas, para protegerlos de la radiación cósmica que podría dar falsas señales. Claro. Y telescopios espaciales, el CERN intentando fabricar alguna, es una de las mayores búsquedas científicas de la historia. Y aquí viene el dato clave que se subraya con fuerza en los textos. Hasta hoy, después de décadas de esfuerzo y miles de millones de euros invertidos, nada. Nadie ha detectado directamente ni una sola partícula de materia oscura. Ni un WIM, ni una acción. Cero. Cero. Lo cual nos lleva a un giro de guión bastante radical que también se plantea en los documentos. Con tanto esfuerzo y cero resultados, algunos científicos empiezan a hacerse la pregunta prohibida. La pregunta del millón. ¿Y si la materia oscura sencillamente no existe? Es una alternativa que hay que tomarse muy en serio. La ciencia avanza también cuestionando sus propias bases. Quizás el problema no es que falte una sustancia invisible, sino que nuestra teoría de la gravedad está incompleta. Uf, eso son palabras mayores. Desde luego, las leyes de Newton y Einstein funcionan a la perfección aquí, en el sistema solar, pero tal vez, a escalas de galaxias enteras, la gravedad se comporta de una manera ligeramente diferente, una que aún no entendemos. Espera, ¿me estás diciendo que, después de todo esto, una opción es tirar por la borda parte de la relatividad de Einstein? Eso parece drástico. ¿No es más fácil suponer que hay una partícula que aún no hemos encontrado? Es la eterna tensión en física, ¿no? ¿Qué es más simple? ¿Añadir una nueva partícula al zoo cósmico o modificar una ley fundamental que creíamos sagrada? Claro. Existen teorías conocidas como MOND que proponen justo eso, que la gravedad es intrínsecamente un poco más fuerte a grandes distancias y explican muy bien la rotación de las galaxias sin necesidad de materia oscura. Pero si fuera tan sencillo, ya lo habríamos aceptado, ¿no? Supongo que esas teorías tendrán sus propios problemas. Aunque explican bien la rotación, sufren para explicar las otras evidencias como las lentes gravitacionales o sobre todo la formación de la estructura cósmica, el andamiaje del que hablábamos. Ahí fallan. Ahí es donde la idea de la materia oscura lo explica todo de forma mucho más coherente. Pero bueno, mientras no la encontremos directamente, la puerta a que el fallo esté en la gravedad sigue y debe seguir abierta. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué es tan importante resolver este misterio? No parece un simple detalle para astrofísicos. No, en absoluto. Es que es la clave para responder a las preguntas más grandes. Las fundamentales. Entender qué es la materia oscura nos dirá cómo se formó realmente el universo. Nos ayudará a entender la verdadera naturaleza de la gravedad y podría abrir la puerta a una física completamente nueva. Partículas nuevas, quizás hasta dimensiones que no podemos ni imaginar. Exacto. La materia oscura no es una pieza que falta en el puzzle, es la imagen de la caja del puzzle. Nos dice cómo debería ser el dibujo completo de la realidad. Y lo que más vértigo me da de todo lo que hemos leído es que no hablamos de algo que está en los confines del universo. Me estás diciendo que ahora mismo, en esta habitación, hay una especie de realidad paralela masiva atravesándonos, y no tenemos ni la más remota idea de lo que es. Así es. En este preciso instante, mientras hablamos, se calcula que miles, si no millones de partículas de materia oscura están atravesando tu cuerpo, el planeta, todo. Ahora mismo. Silenciosas, invisibles, fundamentales. Pasan a través de nosotros sin que jamás lo notemos, porque su interacción con nuestra materia es prácticamente nula. No es algo que esté ahí fuera, está aquí, ahora mismo, formando un océano en el que nadamos sin darnos cuenta. Da un poco de vértigo, ¿no? Pensar que solo percibimos una pequeña fracción de lo que nos rodea. Desde luego, y nos deja con una reflexión final para meditar. La evidencia nos obliga a aceptar que el 85% de la materia del universo
es invisible a nuestros sentidos y a nuestra tecnología actual. Es un hecho. Esto plantea una pregunta fundamental. Si una porción tan abrumadora de la realidad material opera de una forma que apenas empezamos a intuir, ¿qué otras realidades o estructuras fundamentales podrían existir a nuestro alrededor, operando bajo reglas que aún no hemos empezado ni a comprender?